Dios le bendiga grandemente, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente hoy en día. Hoy en día vamos a hablar del tema ¿habla Dios audiblemente en estos tiempos? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Hoy en día voy a hablar del tema, algunos versículos, algunos casos donde Dios habla directamente con el hombre. Y después más adelante, cuando viene la ley y todo eso y vienen los profetas, entonces Dios usa a los profetas para llevar un mensaje al pueblo, a Israel o a cualquier nación o a cualquier persona. Dios usa a los profetas. Dios no le habla directamente a todas las personas. Ya después que vinieron los profetas, pues Dios usa a los profetas. Pues ¿por qué razón? Pues porque en aquel tiempo no había Biblia. De esa manera Dios se manifestaba y llevaba el mensaje y hablaba a los hombres. Por ejemplo, vemos el caso cuando Adán y Eva, Dios los hizo, Dios le dice a Adán, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y cuando ellos pecaron, ellos se escondieron. Entonces dice en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10, dice que ellos se escondieron y Dios dijo, ¿dónde están? Porque Dios se pasaba en el aire, en el huerto, pero Dios sabía dónde estaban. Sin embargo, por causa de mucha gente que no conocen la palabra de Dios o no conocen del Evangelio, ellos dicen, cuando leen este caso, dicen, pero Dios no sabe pues todo, ¿por qué le pregunta? Pero por causa de estas personas, pues hay que dar una explicación. Usted llega a una casa que es padre de familia, o usted que es una madre, usted tiene a su hijo o a su hija que es un niño, 3, 4, 5 años. Y usted entra a su casa y usted ve que el niño se va y se esconde, o la niña, como jugando. Y usted lo ve que se esconde y usted le dice, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi papito lindo? Pero usted sabe dónde está escondido. ¿Cuánto más Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente? Dios todo lo sabe. Como dice en el Salmo 139, 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? No podemos, Dios lo sabe todo. Dios conoce hasta nuestros propios pensamientos. También vamos a ver el caso en Génesis 17, 1 al 2, donde Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé recto, y pondré un pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ya vemos dos casos donde Dios les habla directamente. También vemos el caso en Éxodo capítulo 3, versículo 4, cuando Moisés ve la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Entonces Dios le dice a Moisés, cuando llega y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Vemos esos casos, que hay muchos más, pero vemos esos casos donde Dios le habla directamente. Ahora vamos a ver casos donde ya vienen los profetas y Dios les habla por medio de los profetas al pueblo y a las personas. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Dios dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel. Dios le habla al profeta. Vemos que Dios ya no le habla directamente a las personas, porque ya llegaron los profetas, ya llegaron el tiempo donde estaban el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Entonces vemos la diferencia que ya se está dando. Por ejemplo, hoy en día Dios no le habla directamente a las personas. Dios nos usa a nosotros por medio de su palabra para llevar el mensaje. Por medio de su palabra es que muchos hemos sido salvos. Por medio de su palabra es que nosotros hemos escuchado cómo Dios habla a la humanidad. Sin embargo, más adelante vamos a ver casos donde realmente podemos comprobar que todavía Dios habla audiblemente. También podemos ver el caso en Primera de Crónicas 17:3. En aquella noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, les lo está mandando, o sea, ya están viendo varios profetas. Ahora vamos a ver lo que pasó también en
con Isaías. Le dijo, le dice a Ezequías, Dios dice que ordenes tu casa porque mañana vas a morir. Entonces Ezequías oró a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. También podemos ver lo que dice en Hebreos 1:1. La Biblia dice en Hebreos 1:1 que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en aquel tiempo por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. Hay mucha gente que dice, bueno, pues porque entonces Dios ya no habla directamente, pues porque ya habían profetas y ya después ya pasaron los profetas y ya Dios no usa a los profetas en ese estilo, en esa forma. Ahora, si Dios usa profetas hoy en día en la iglesia, es para edificación de la iglesia. Ahora, podemos ver también lo que dice en el Nuevo Testamento, que hay casos donde Dios también se manifestó audiblemente. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 3, 16 y 17, donde Jesucristo fue bautizado. Cuando Él salió de ser bautizado, vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí lo vemos viendo hablando directamente, audiblemente. También podemos ver el caso en Hechos 9:4, donde Saulo, que seguía a los cristianos para matarlos, Jesús se le apareció, ya Jesús se había muerto y ya había resucitado. Jesús se le apareció a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces ahí vemos cómo Dios todavía después del Antiguo Testamento, Dios sigue hablando audiblemente. Por eso en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice que todo el que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Las Escrituras. En segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Hay que saber cuál es la voz de Dios, hay que conocer cuál es la voz de Dios. Todos los que contradigan la palabra, todo el que diga Dios me dijo esto, Dios hizo aquello y lo otro, y contradice la palabra, eso no es mensaje de Dios. Todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. Podemos ver el caso en Génesis 3 del 1 al 5, cuando Satanás tentó a Eva y le dijo que comiera del árbol. Y ella le dice, no, Dios dijo que no comiéramos porque el día que comamos vamos a morir. Y él le dijo, no, eso no es así, no van a morir. Él sabe que el día que ustedes comieron, que van a comer, se le van a abrir los ojos y van a ser como dioses. Entonces ella escuchó más la voz del enemigo que la voz de Dios. Por eso hay que saber distinguir cuál es la voz de Dios. Por ejemplo, en Mateo 4, 1 al 11, nos habla que el mismo diablo usó también la palabra de Dios cuando fue a tentar a Jesucristo. Y le dijo, escrito está. Y el Señor le respondía, también está escrito. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El enemigo puede usar la palabra también. Entonces los que son de Dios saben cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Fácilmente aquel que no conoce la palabra, así como cayó Eva y Adán, fácilmente puede caer. Pero los que son de Dios conocemos cuándo es de Dios la palabra y cuándo no es de Dios. Como lo dice también en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El que es de Dios conoce cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, porque Dios da discernimiento a sus hijos para saber cuál es de Dios. Dios habla a todo el mundo habla Dios. Lo que pasa es que hay unos que escuchan o se hacen que no escuchan cuando le hablamos la palabra de Dios. Pero así lo podemos ver cuando dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él, el que crea en la palabra que predicamos, entonces va a ser salvo. El que no quiera creer, pues Dios no lo obliga, que siga siendo así si quiere. Dios habla a todo el mundo, no hay excepción de nada. Por ejemplo, hay mucha gente también que dice, ay, si Dios me hablara audiblemente, ay, si Dios me hablara así de esa manera y se me presentara, yo haría todo lo que Él diga. Y déjeme decirle, yo también decía así, hasta que Dios después me habló por medio de su palabra, que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque muchos vieron a Dios y muchos escucharon la voz de Dios y le fallaron a Dios. Dios le habló a David, Dios le habló a Salomón, se fue a otros dioses. Dios le habló a muchos y muchos le fallaron. Sin embargo, ¿por qué no obedecer su palabra, la Biblia, y obedecer como Él manda también? Dios ya no nos habla directamente. Por eso dice en Hebreos 1:1 que Dios hablaba antes por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos ver muchos casos que pasó, como por ejemplo como Pedro decía, yo nunca te voy a negar, nunca me voy a escandalizar. Y el Señor le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Mire lo que pasó con Judas. Jesús andaba con todos sus apóstoles y Judas estaba con ellos. Y mire lo que pasó, se ahorcó porque la conciencia le remordió de que había vendido al Señor por 30 monedas. Sin embargo, podemos ver el caso también de Tomás, cuando Tomás llega hacia los apóstoles y ellos le dicen, el Señor ha resucitado. Y él dice, yo no puedo creerlo hasta que yo no lo vea, hasta que yo no vea sus heridas en sus manos. Y el Señor se le presentó y le mostró sus heridas. Y le dice, y él entonces se arrepiente, Dios mío y Señor mío. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús le dice, creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Nosotros que no hemos visto a Dios, no hemos escuchado la voz audible de Dios, pero creemos en Él, somos más bienaventurados. Pero sin embargo, déjeme decirle, yo soy de los que cree que Dios todavía habla audiblemente a quien Él quiere. A quien Él quiere, Él habla porque Él hace lo que Él quiere. Yo he visto testimonios de personas que Dios les ha hablado. Entonces vamos a saber si es de Dios o no es de Dios. La persona debe de saber si es de Dios o no es de Dios. Podemos ver también en Hebreos 3, 7, 8. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nosotros te estamos predicando la palabra, lo que Dios dice. No endurezcáis vuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento los profetas, Dios usaba a los profetas, así como nos usa hoy en día a nosotros. También podemos ver en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta por medio de su palabra. Es Dios el que nos está hablando. Si la palabra no existiera, pues yo creo que Dios seguiría hablándonos a nosotros por medio de los profetas o directamente nos hablaría. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la palabra fue escrita por hombres. Sí, déjeme decirle que fue escrita por hombres, pero déjeme decirle lo que dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de lo que el Espíritu Santo les daba. Por eso yo le digo a usted que aunque Dios nos habla por medio de su palabra, Él también hay casos que Dios habla directamente. Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Los misterios de Dios son grandes.
Por ejemplo, como dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para todos sus hijos desde ahora y para siempre. O sea que no era para el Antiguo Testamento, sino para siempre. Las reveladas son para nosotros, que está revelada por medio de su palabra. Pero si a Dios le place, como lo secreto a Él pertenece a Él, Él hace lo que Él quiera y le habla a quien Él quiera. ¿Quién eres tú para decir que Dios no habló? Al menos que contradiga la palabra. Hay muchos que dicen que Dios les habló audiblemente, entonces ahí ya yo me quedo callado. Si dice que es algo que contradice la palabra, entonces yo me doy de cuenta que no es de Dios. Pero si Dios le habló por medio de su palabra, Dios te puede hablar a ti por medio de la palabra. Dios te puede dar un mensaje por medio de su palabra, pero tú vas a predicar lo que ya está escrito, lo que está revelado ya. Por eso en Jeremías 14, del 14 al 15 dice, Dios dice que hay falsos profetas, pero también hay buenos, que dicen, Dios me envió y Dios me habló. Y Dios dice, yo ni les he hablado ni los he mandado. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento cuando dicen Dios me habló. Si dice que Dios le habló por medio de sus palabras, entonces sí hay que creerle, sí hay que aceptarlo, porque la palabra es la palabra de Dios. Por ejemplo, también hay una promesa en Joel 2:28. En Joel 2:28 dice que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos tendrán visiones, los ancianos tendrán visiones y sueños, etc. Entonces muchos dicen, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Eso, sí, pero eso se cumplió cuando en el tiempo de Pedro, cuando vino el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, la gente decía, estos están borrachos, están embriagados. Y Pedro le dice, no, ellos no están borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y desde ahí empiezan los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo está funcionando. Entonces Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla directamente a personas especiales por alguna causa. Pero el que es de Dios conoce si es de Dios o no es de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona dice que Dios me habló. Y si alguien le habló, que dice que Dios le habló, y es mentiras, esa persona va a tener que darle cuenta a Dios. O se arrepiente antes de morirse. Pero si todo lo que está escrito es un mensaje de la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Espero que este pequeño mensaje o este pequeño estudio haya sido de mucho beneficio para usted. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.